El nombre de la comunidad en la que vivimos es Zacatecas, específicamente la ciudad de Zacatecas. Y mi compañero y yo vivimos aquí prácticamente desde que nacimos. Esta ciudad ha tenido muchos cambios y ha conservado muchas cosas desde hace 30 años hasta la actualidad. Básicamente desde 1995 hasta 2025. Como es la capital del estado de Zacatecas, obviamente tuvo que haber cambiado más que el resto del estado con el pasar de los años, ya que al ser la capital tiene más movilidad que los otros municipios, exceptuando Guadalupe y Fresnillo. Pero eso es un tema aparte de este video, ya que en el video se va a hablar de los cambios que ha tenido el municipio desde 1995 hasta 2025. En el aspecto del urbanismo, ha tenido cambios como la gentrificación del estado histórico, la revitalización y enfoque turístico tras la declaratoria de la UNESCO llevaron a la revalorización de propiedades y el desplazamiento de residentes originales. La expansión y reubicación. La ciudad creció hacia la periferia, aunque con menor dinamismo que Guadalupe, y algunas funciones centrales se reubicaron fuera del centro histórico, impactando su densidad residencial. Los planes de ordenamiento. Se implementaron programas específicos como el programa parcial del centro histórico para gestionar el patrimonio y ordenar el desarrollo urbano. En temas de población, el crecimiento moderado y envejecimiento. La capital experimentó un crecimiento poblacional más lento que su municipio vecino, con una tendencia clara al envejecimiento de su población. Impacto de la migración. La migración histórica del estado se reflejó en una estructura poblacional con predominancia de mujeres en edades productivas. Disminución de densidad en el centro. La densidad de población residente en el centro histórico disminuyó debido al cambio de uso de suelo residencial a comercial y turístico. La economía también cambió, con puntos como la consolidación del sector terciario, servicios y comercio. El principal cambio ha sido el predominio del sector terciario, que incluye servicios financieros, comercio al por menor y servicios profesionales. La actividad comercial en el centro histórico, aunque enfocada en el turismo, sigue siendo el motor económico importante para la ciudad. Un auge del turismo cultural. La declaración del centro histórico como Patrimonio de la Humanidad impulsó el turismo como un pilar económico fundamental. La economía de la capital se ha reorientado para satisfacer las demandas de los visitantes, con un aumento de hoteles boutique, restaurantes, museos y servicios turísticos. Reubicación de actividades y zonas de negocios. Hubo una reconfiguración de las centralidades económicas. Si bien el centro histórico se revitalizó con fines turísticos y culturales, algunas actividades comerciales y de servicios más modernos se desplazaron a otras zonas de la ciudad y municipios conurbados, formando nuevos distritos comerciales y de negocio. Hay una dependencia de la economía estatal y regional. La economía de la capital sigue ligada a la dinámica económica del estado, que históricamente ha dependido de la minería, la agricultura y las remesas. Sin embargo, la capital funciona principalmente como el centro administrativo y de servicios de la región, con un crecimiento a veces insuficiente para mitigar los rezagos sociales. Hubo un crecimiento económico con insuficiencias. Aunque el estado de Zacatecas ha reportado picos de crecimiento económico como el 7.5% de aumento nacional, reportado por el INEGI en enero de 2025, este crecimiento no siempre se traduce en una mejora decisiva en el empleo y la reducción de la pobreza en la capital, lo que refleja desigualdades en la distribución de la riqueza. Han habido inversiones y tecnología. Ha habido inversión en infraestructura y se ha buscado la incorporación de tecnología digital en las unidades económicas, como lo muestran los censos económicos de 2024, aunque la adopción puede ser desigual entre los diferentes tipos de negocio. ¿Cuáles eran sus principales sectores productivos hace 30 años? Comercio en restaurantes, hoteles, transporte, servicios financieros, educativos y de salud. Zacatecas funcionaba como centro administrativo y comercial. Al ser la capital, Zacatecas albergaba dependencias gubernamentales. El turismo, como hoy en día, también fue un sector importante, ya que en 1993 la UNESCO declaró al municipio como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Los principales atracciones turísticas de Zacatecas fueron la Mina del Edén, el Teleférico, Museo Rafael Coronel y el Museo de Pedro Coronel. Aparte de eso, el turismo generaba ingresos en la hotelería, gastronomía, transporte y comercio artesanal. La industria manufacturera, a pesar de estar limitada a comparación de otros municipios, existían pequeñas industrias relacionadas con alimentos, textiles, muebles y productos metálicos. ¿Cuál era la actividad económica predominante de hace 30 años? Al ser la capital, el municipio concentraba la mayoría de oficinas gubernamentales, instituciones educativas, hospitales y centros administrativos. ¿Cuáles eran sus recursos económicos? Se concentraban en el comercio, servicios, administración pública y turismo. En el aspecto de la sociedad, han habido cambios como la segregación socioespacial. Y es que la gentrificación del centro histórico, impulsada por el turismo, ha desplazado a los residentes de bajos ingresos a la periferia, aumentando la división social. El envejecimiento de la población también ha afectado, como se dijo en un punto anterior, es que la ciudad ha experimentado una transición demográfica con una población que envejece progresivamente y una mayor proporción de mujeres debido a la migración masculina. Desigualdad e informalidad. Persisten desafíos significativos como la pobreza laboral y un alto índice de empleo informal, a pesar del crecimiento económico estatal. Hay una inseguridad creciente, y es que los problemas de seguridad y violencia se han convertido en una preocupación social y pública central en los últimos años. En el aspecto político, hubo una ruptura de la hegemonía a finales de los 90. El periodo comenzó con el PRI como el partido indiscutible en el poder local y estatal. El punto de quiebre se produjo en 1998, cuando Ricardo Monreal Ávila, tras no ser nominado por el PRI, ganó la gubernatura con el PRD, marcando la primera gran alternancia en la historia moderna del Estado y abriendo la puerta a una mayor competencia en la capital. Multipartidismo y alternancia continua. A partir de entonces, la política en la capital se volvió más competitiva. Diferentes partidos políticos, el PRI, PAN, PRD y posteriormente Morena, han ocupado la presidencia municipal en distintos trienios, reflejando una ciudadanía más analítica y menos leal a un solo partido. Gobernanza y planificación urbana. Los gobiernos municipales han enfrentado retos significativos de gobernanza, especialmente en la gestión del crecimiento urbano y la conurbación con Guadalupe. La falta de una planificación metropolitana efectiva ha sido una constante, llevando a la especulación del suelo y a la presión sobre los servicios públicos. La seguridad como eje central de la política. La creciente violencia e inseguridad se ha convertido en el tema más urgente de la agenda política local. La percepción de inseguridad es muy alta, alrededor de un 86.2% en 2023, lo que obliga a los actores políticos a priorizar la seguridad pública, aunque con resultados variados de críticas constantes. Transparencia y rendición de cuentas. Ha habido un impulso gradual hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas, impulsado por una sociedad civil más crítica y el desarrollo de instituciones electorales y de transparencia más sólidas a lo largo de las décadas. Aspecto económico del centro histórico. Motor económico turístico. La declaratoria de la UNESCO en 1993 fue el catalizador de un cambio drástico. La economía del centro histórico pasó de ser un distrito central de negocios tradicional a uno enfocado en el turismo cultural, con una proliferación de hoteles, restaurantes, museos y comercios de souvenirs. Aumento de la rentabilidad del patrimonio. La puesta en valor del patrimonio cultural ha atraído a turistas y consumidores de ingresos medios y altos, generando oportunidades económicas para inversionistas inmobiliarios y empresarios turísticos. El gobierno estatal impulsó créditos y apoyos a este sector. El desplazamiento y la transformación comercial. Este auge turístico ha modificado el tipo de comercio y servicios. Las actividades tradicionales han cedido espacio a las orientadas al visitante. Los establecimientos que emplean a poca gente o son de carácter familiar son comunes, lo que a menudo implica salarios más bajos o una alta rotación de personal. Dualidad económica y desigualdad espacial.
El desarrollo económico ha sido geográficamente desigual, mientras que las zonas cercanas a los principales atractivos turísticos y comerciales del centro se beneficiaron, la población de menores ingresos que fue desplazada a la periferia vio aumentar sus costos de desplazamiento y consumo al tener que viajar al centro para ciertos servicios o empleos. La concentración de riqueza y precarización. El proceso ha generado rentabilidad económica para los inversores y ha incrementado el valor simbólico y económico de las propiedades, pero al mismo tiempo ha contribuido a la precarización de la población local, que enfrenta mayores costos de vida y a menudo empleos informales o de bajos salarios en el mismo sector turístico. Centro de prácticas sociales, no solo negocios. El centro histórico se ha transformado en un espacio de prácticas sociales y culturales. Más allá de ser solo un centro de comercio y servicios, la economía se nutre de festivales, eventos culturales y la vida pública, lo que genera una dinámica económica estacional y dependiente de la afluencia de visitantes. Para la situación de la infraestructura en Zacatecas con respecto a hace 30 años, hay que tomar en cuenta principalmente el tema del turismo, ya que fue clave para los cambios en la infraestructura, economía, sociales. Pero centrándonos en la infraestructura, se puede decir que entre finales de los años 80 y principios de los 90 ya se habían realizado obras de mantenimiento, cableado subterráneo y acondicionamiento de fachadas y monumentos, muchas ligadas a los procesos de postulación y cuidado patrimonial previos a la declaración UNESCO. Estas obras mejoraron la imagen urbana, pero fueron parciales en cuanto a prestaciones públicas, agua, drenaje, recolección y movilidad. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que en los años 80 se puso por encima de las necesidades turísticas del municipio que las necesidades de los residentes, así como se mencionó el agua, drenaje y movilidad. ¿Esto a qué se debe? Para lograr la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad se necesitaron la rehabilitación y renovación de edificios, monumentos, templos, iglesias, todo lo que sea un atractivo turístico. Esto dejó de lado las necesidades de los habitantes del municipio. ¿Y qué retos técnicos y de mantenimiento presentaron en ese entonces? Para empezar, el costo de conservar los inmuebles históricos, ya que estos necesitaban la intervención de personas especializadas para poder realizar su renovación, lo cual creó tensiones presupuestales. Y la infraestructura básica aún requería inversiones complementarias para atender el creciente flujo turístico, ya que el turismo se elevó. Zacatecas necesitaba poder abastecer las necesidades de los turistas que venían al municipio. En la actualidad, la infraestructura de Zacatecas no ha visto cambios tan notorios, pero uno que es muy importante mencionar es el de la construcción de Quantum. Se trata de un espacio en el que converge la ciencia, la tecnología, el ámbito académico, empresarial y el gobierno. Lo que pasó con la construcción de Quantum fue que presentó varios obstáculos gracias a la pandemia, pero se llevó a cabo. Su construcción se inició el 9 de abril del 2018 y hasta el momento los avances han sido significativos. Actualmente cuenta con espacios de funcionamiento como los centros de investigación, de desarrollo tecnológico y de innovación en telecomunicaciones y en tecnologías de la información de las empresas. Esto con 23 centros de investigación. También hay que entender a la desigualdad social que había en ese entonces. En ese entonces habían brechas bastante significativas. La entidad ya enfrentaba índices importantes de pobreza y desigualdad. Las mejoras en el centro patrimonial no siempre se tradujeron en beneficios
para todos los sectores de la población municipal. Aparte de ese problema ya mencionado, se tuvo a la gentrificación incipiente. La rehabilitación y la llegada del turismo generaron valorización de inmuebles en el centro y presiones sobre la población de menores ingresos, fenómeno visible en transformaciones de usos del suelo y en desplazamiento económico de residentes. Si comparamos la situación de Hawái, Puerto Rico, etc., podemos darnos cuenta que cuando un lugar es alcanzado por el fenómeno de la gentrificación y el turismo se vuelve un activo importante, las personas más afectadas son las de menores ingresos, ya que los costos de vivienda aumentan. Esto sumado al nivel de escolaridad que limitaba las oportunidades en ese entonces, ya que el promedio de escolaridad era de 6.6 años. Esto quiere decir que solo completaban la escuela primaria. El porcentaje de población de 15 y más años con rezago educativo fue del 60.9%. La tasa de alfabetismo en población de 15 años y más era de 87.4%. Esto dejando 12.6% analfabeta. La población de 6 a 14 años que asistía a la escuela era de 85.8%. Así como se mencionó, las personas en ese entonces solían completar la escuela primaria y dar por terminados sus estudios. Esto limitando sus oportunidades laborales y de la misma manera sus amenidades, así como la tecnología con la que contaban. En ese entonces se contaba con telefonía móvil y fija, fax, televisión analógica, radio AM y FM, computadoras personales, impresoras matriciales, correos electrónicos, máquinas de escribir, fotocopiadoras y proyectores de acetato. Los avances científicos y tecnológicos de la época se comenzaron a ver en centros de cómputo y en ferias de ciencia y tecnología en escuelas. En la actualidad, al presentarse por primera vez el reporte de pobreza multidimensional, el INEGI estimó que en 2024 Zacatecas registró una pobreza multidimensional del 36.4%, esto equivalente a 600,000 personas, por encima del promedio nacional y ocupando el octavo lugar. De esta cifra, 32.9% estaba en pobreza moderada y 3.5% en pobreza extrema. El ingreso corriente per cápita fue de 5.806 pesos. El séptimo más bajo del país. La pobreza afectó más al sector rural, 44.3%, a las mujeres, 37.6%, y a las niñas y niños y adolescentes, 42.8%. Otro aspecto muy importante por mencionar es la estructura económica de Zacatecas en los años 90, ya que pasó de la minería a la diversificación. Históricamente la economía estatal y municipal estaba muy ligada a la minería. En los años 90 se percibían procesos de reconfiguración. La minería seguía siendo importante, pero el turismo cultural y los servicios asociados al centro histórico ganaban peso como fuente de empleo e ingresos locales. Así como se mencionó, el centro histórico requería de personas que ocuparan lugares de empleo. Estas personas se movilizaron del sector minero a los sectores turísticos como la hostelería, los restaurantes, inmobiliaria, etc. Ya que, como se mencionó, en ese entonces Zacatecas presentaba necesidades turísticas fuertes. Esto afectó a la calidad del empleo. Muchos empleos nuevos eran informales o de baja remuneración, como
la hostelería o comercio, de modo que la diversificación no implicó automáticamente mayor seguridad laboral ni reducción de vulnerabilidades económicas. Ahora, ¿cuál era la población económicamente activa en ese entonces? En ese entonces, la población ascendía a 45,000 personas y el índice de desempleo 2.8 de la población económicamente activa. Así como se mencionó los tipos de negocios o empresas que existían en ese entonces, era el comercio, servicios personales y profesionales, restaurantes y cafeterías, y la gran mayoría de las empresas eran mexicanas y la inversión extranjera era escasa. En la actualidad, entre 2018 y 2023, Zacatecas registró un crecimiento del 2.2% respecto a sus unidades económicas y un 5% en su valor agregado bruto, pero enfrentó serias dificultades para operar. Según censos económicos del 2024 del INEGI, la inseguridad pública fue el principal obstáculo de las unidades para llevar a cabo sus actividades, señalado por el 50.7% de los negocios, un aumento considerable respecto al 31.9% en 2018. A esto se sumaron altos costos de insumos, baja demanda de servicios y altos costos. Además, creció la informalidad, alcanzando al 52.3% de las unidades. Otro desafío relevante fue la baja demanda de bienes y servicios, mencionada por el 36.8% de las empresas. También se reportaron altos gastos en servicios básicos como electricidad, agua y telefonía, esto por el 25.6%, mientras que la competencia desleal o previa se mantuvo como el problema menos señalado, con un 21.5%. ¿Cuáles eran los retos de coordinación política en los años 90? Para empezar, la gestión orientada al turismo promovió una mirada más instrumental del patrimonio, atracción de visitantes, eventos, infraestructura comercial que a veces entraba en conflictos con usos comunitarios, festivales locales y formas de vida tradicionales. La participación efectiva de los vecinos todavía era limitada en muchos procesos. Aparte, la atención del turismo y la vida cotidiana. El regular flujos turísticos como eventos, horarios, regulación de alojamientos, sin perder la vitalidad urbana, fue un reto político y cultural que exigía reglamentos y mecanismos de control participativos. En la actualidad, los retos de coordinación política que presenta el Estado son, por ejemplo, la construcción del segundo piso, un proyecto empezado a inicios de 2025, el cual tuvo varios tropiezos y terminó por ser cancelado. Aparte de eso, se presenta varios problemas en cuanto a la movilidad en el municipio de Zacatecas, ya que a la hora de realizar eventos como la feria estatal o el concierto de algún artista de interés social, las calles se encuentran completamente abarrotadas y el flujo de vehículos y personas no es tan efectivo como se requiere, esto ocasionando horas de tráfico e innumerables problemas. Para analizar los cambios sociales en el centro histórico de Zacatecas, lo primero que tenemos que hacer es analizar la situación del municipio hace 30 años, en los años 90. En los años 90 el centro histórico seguía teniendo población residente tradicional, pero ya había un proceso visible de reconversión de viviendas en comercios, hospedaje y servicios turísticos. ¿Esto a qué atiende? Atiende a la necesidad turística que presentaba el municipio en los años 90. Esto se debía a que el municipio recibió la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esto, para obtener esta categoría,
se requerían cambios en el municipio, se requería una renovación en monumentos, en edificios, en templos históricos, para poder mejorar la oferta cultural del municipio. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los residentes del centro histórico hace 30 años? Cambiaron sus viviendas por comercios, hoteles y servicios turísticos, como lo son los restaurantes, operadores culturales e inmobiliarias, que se combinaron con vecinos históricos y autoridades. Esto modificó las relaciones sociales y las prioridades urbanas. ¿Qué cambios sociales se presentaron en esos entonces? Una migración interna, ya que, como se ha mencionado, el hecho de que Zacatecas se pusiera como objetivo volverse un lugar de atractivo turístico, las personas tuvieron la necesidad o el interés de emigrar interna y externamente por diferentes cuestiones, entre ellas el aumento en precios o el desplazamiento que el turismo ocasiona. Y en la actualidad, la ciudad de Zacatecas se perfila para tener un centro histórico despoblado en un futuro. Hasta el momento se ha perdido hasta el 80% de los habitantes del primer cuadro de la capital, por motivos varios. La falta de agua potable, carecer de estacionamiento, el ruido y la música de los antros hasta altas horas de la madrugada son los principales motivos por los que la gente ve complicado vivir en el centro histórico y optan por buscar otra zona para habitar. Hemos notado que el centro histórico presenta características para ser un lugar de atractivo turístico, pero no un lugar de atractivo para los residentes. No presenta características que los residentes consideren atractivas para poder ir a vivir al centro histórico de Zacatecas. Antes de dar la conclusión de esta comparativa, hablaremos de la cultura e identidad, los cambios que han habido en el municipio. En los años 30 se notaba un arraigamiento a las festividades locales, así como a las costumbres y celebraciones. En la actualidad se nota la globalización, ya que costumbres que no son locales, como lo podría ser Halloween o Navidad, tienen más importancia que las que en su momento llegaron a tener ferias o alguna otra. Una vez mencionado el último aspecto a analizar, procedo a dar la conclusión. Al finalizar la comparativa entre el Zacatecas que tenemos hoy y en el que tuvimos hace 30 años, nos dimos cuenta que así como hubo cambios, también hay cosas que se mantuvieron. Al analizar Zacatecas económicamente, socialmente y políticamente, nos dimos cuenta que mientras la economía y en lo social los cambios son más notorios, por el lado de la política hubo cambios, pero no se sienten de la misma manera que en los otros dos aspectos, ya sea porque hay cosas que se mantuvieron igual o porque hay problemas que en ese entonces no había, como lo es el tema de la seguridad. Mientras que para saber si hubo cambios económicos solo tendríamos que ver fotos del municipio de hace 30 años y de hoy. Y para lo social, solo hay que preguntarle a personas que hayan vivido antes que nosotros. Pero lo importante no es que si haya habido cambios, sino que esos fueron para bien y no para mal. Al menos si hablamos de los dos aspectos ya mencionados.